¿Alguna vez te has parado a pensar que la historia que nos han contado puede ser solo la punta del iceberg? ¿Y si te dijera que mucho antes de las pirámides de Egipto o las ciudades de Mesopotamia existió una civilización tan avanzada que su poder rivalizaba con el de los propios dioses? Una civilización que dominaba tecnologías espirituales y conocimientos que nuestra ciencia moderna apenas alcanza a rozar superficialmente. Pero esa civilización fue borrada de la historia, destruida por un poder tan inmenso que todo lo que quedó fueron susurros y leyendas. Esta es la historia de Lemuria, la primera supercivilización de la Tierra, y lo que le sucedió cambiará para siempre su visión sobre el pasado de la humanidad. Haz una pausa ahora y piensa conmigo. ¿Por qué desaparecería toda una civilización sin dejar rastro? ¿Qué descubrieron que era tan peligroso como para justificar un exterminio a escala planetaria? Deja tu respuesta en los comentarios. La pregunta que debería asustarnos no es si Lemuria existió, sino qué hicieron para merecer un destino tan terrible. Pero lo que la mayoría de la gente nunca ha relacionado es que la saga de Lemuria no es un acontecimiento aislado. Está íntimamente ligada a otro nombre que resuena en nuestros mitos y leyendas: Atlantis. Mientras Lemuria se hundía en las profundidades del Pacífico, Atlantis, su hermana de destino, yacía en el Atlántico. Ambas eran supercivilizaciones, dotadas de un conocimiento que desafiaba los límites de lo humano. Pero ¿por qué la historia oficial las ignora? ¿Qué tenían en común que fuera tan peligroso que la memoria de sus logros tuviera que ser borrada? Imagínate eso. Las teorías del siglo XIX comenzaron a susurrar sobre estas tierras perdidas. La Atlántida, una gran isla, y Lemuria, un continente en el Pacífico. No eran solo mitos, eran ecos de una verdad que la humanidad no estaba preparada para aceptar. Ambas narrativas hablan de tecnologías avanzadas, de misterios espirituales y, lo que es más importante, de una caída, una intervención divina que las barrió de la faz de la tierra. Estamos a punto de desvelar el mayor secreto arqueológico de la historia, la primera supercivilización de la Tierra. Y aquí llegamos al punto que debería dejarnos en estado de shock. El libro de Enoc, un texto que la historia oficial intentó ocultar, nos da pistas. Pistas que, cuando se conectan, revelan una verdad que cambiará por completo su visión sobre los orígenes de la humanidad. Habla de los vigilantes, seres celestiales que descendieron a la Tierra para enseñar a los humanos conocimientos prohibidos. ¿Y si esa fuera la clave para desvelar el misterio de Lemuria y la Atlántida? ¿Y si estas civilizaciones no fueron solo víctimas de cataclismos naturales, sino de una corrupción del conocimiento, una fusión prohibida entre lo divino y lo humano? Porque, fíjate, Génesis 6 en la Biblia menciona a los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, engendrando Nefilim, gigantes que corrompieron el mundo. Este paralelismo no es una coincidencia. Lemuria y la Atlántida pueden haber experimentado esta misma dinámica. El conocimiento de los vigilantes, esta tecnología espiritual, llegó hasta ellos. Pero el poder que este conocimiento traía consigo corrompió sus almas, haciendo que usaran ese poder de manera destructiva. Era como dar tecnología nuclear a un niño. Era como poner secretos cósmicos en manos de hombres que aún estaban aprendiendo a plantar trigo. ¿Puede visualizar el peligro? Este paralelismo con la Biblia no es una coincidencia. Lo que sucedió en Lemuria y la Atlántida puede verse como una repetición exacta de lo que ya nos enseña la Biblia. Cuando los humanos intentan alcanzar un conocimiento que no les pertenece, un conocimiento divino, sin la moralidad necesaria para contenerlo, el resultado es invariablemente la destrucción. Y lo peor es que a lo largo de las generaciones, el legado de este conocimiento prohibido no se ha borrado por completo. Se ha transmitido, susurrado, codificado en mitos y leyendas que han llegado a civilizaciones posteriores, como los egipcios, los mayas y los sumerios, que también estaban inmersos en misterios espirituales y tecnologías avanzadas que desafían nuestra comprensión actual. ¿Acaso ellos también fueron enseñados por estos maestros invisibles? Al igual que el diluvio de Noé, que barrió toda la corrupción del mundo, la destrucción de Lemuria y la Atlántida
Pudo haber sido una especie de intervención divina, una purificación cósmica, una forma de Dios o de una fuerza superior de limpiar la tierra, de una civilización que abusó del conocimiento y el poder que se le había dado. Y la Atlántida, en muchos aspectos, comparten el mismo destino trágico, un cataclismo de proporciones épicas que no solo destruye su tierra, sino que intenta borrar los vestigios de su existencia, dejando atrás solo una sombría advertencia para las generaciones futuras. Una advertencia que tal vez estemos ignorando peligrosamente. La Biblia nos habla de cómo Noé fue advertido de que la humanidad se había corrompido hasta el punto de que no había vuelta atrás. En el caso de Lemuria y la Atlántida, el cataclismo no fue solo un castigo, sino un mensaje cósmico, una purificación necesaria para evitar que estas civilizaciones abusaran del poder en su totalidad, llevando a la humanidad a un punto sin retorno. La intervención divina en este contexto no fue un acto de venganza, sino de preservación de la propia creación. Pero ¿qué era exactamente ese conocimiento que poseían y por qué era tan peligroso? La pregunta que nos asombra es cómo se compara el conocimiento de las civilizaciones de Lemuria y la Atlántida con el conocimiento bíblico, así como el fruto prohibido del Edén provocó la caída de Adán y Eva. El conocimiento prohibido que Lemuria y la Atlántida buscaban podría haber sido el catalizador de su propia destrucción. En ambas civilizaciones, la tentación de dominar lo desconocido, de trascender los límites impuestos y de separar la moralidad de la sabiduría, llevó a su caída. Querían ser como dioses, pero sin la sabiduría y la responsabilidad que conlleva tal poder. La sabiduría divina que se ha revelado a los hombres a lo largo de la historia y que ha sido transmitida por figuras como Moisés, Abraham y más tarde Jesucristo, siempre ha estado ligada a un delicado equilibrio entre el conocimiento y la moralidad. La lección de Lemuria y la Atlántida es clara y resuena a través de los milenios. El poder sin responsabilidad espiritual es una fuerza destructiva, capaz de consumir no solo a quienes lo poseen, sino todo lo que los rodea. Y esa lección, amigos míos, sigue siendo válida para nosotros hoy en día, quizás más que nunca. Estamos al borde de una nueva era con tecnologías que nos permiten jugar a ser dioses. ¿Será? ¿Estamos preparados para las consecuencias? ¿Crees en Lemuria y la Atlántida? Ahora que sabes un poco más sobre la escalofriante conexión entre Lemuria, la Atlántida y las narrativas bíblicas, la pregunta que debería quitarnos el sueño es: ¿escasamente existieron estas civilizaciones o son solo leyendas, cuentos con moraleja creados para guiar a las generaciones futuras sobre el peligro de abusar del poder y el conocimiento? ¿Estamos a punto de repetir los mismos errores catastróficos que cometieron estas civilizaciones? ¿O finalmente aprenderemos de su sabiduría perdida antes de que sea demasiado tarde? Deja tus respuestas en los comentarios. Exploremos juntos estos misterios que la historia oficial insiste en ocultar e intentemos comprender lo que Lemuria, la Atlántida y la Biblia realmente nos enseñan sobre el destino de la humanidad. ¿Qué harías si tuvieras acceso a un conocimiento capaz de cambiar tu vida para siempre, pero con consecuencias espirituales irreversibles? Comenta si esto tiene sentido para ti. El próximo capítulo de esta saga te dejará boquiabierto, revelando quiénes fueron los verdaderos maestros detrás de este conocimiento prohibido y por qué descendieron para intervenir en el desarrollo humano. Prepárate para una verdad que cambiará por completo tu visión sobre los orígenes de la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez si las historias bíblicas que conocemos son más que meros relatos espirituales? ¿Y si fueran, en realidad, fragmentos de una realidad oculta, un mapa hacia secretos tan profundos que desafían nuestra comprensión moderna? ¿Qué pasaría si la Biblia nos estuviera enseñando no solo lecciones morales, sino también revelando conocimientos antiguos y olvidados, ecos de una era en la que el velo entre lo humano y lo divino era tenue? Lemuria y la Atlántida. Estos nombres que resuenan en nuestros mitos pueden haber sido el epicentro de una revolución tecnológica y espiritual de la humanidad. Un laboratorio de conocimientos prohibidos
y tecnologías espirituales que por su propia naturaleza peligrosa fueron borrados de la historia. Y lo creas o no, estos secretos resuenan de forma escalofriante en las páginas de la Biblia. Porque la Biblia en Génesis 6:14 nos da pistas que pasamos por alto, pero que cuando se conectan revelan una verdad que cambiará por completo tu visión sobre los orígenes de la humanidad. Describe a los hijos de Dios como seres celestiales que descendieron, tomaron mujeres humanas y, lo más impactante, enseñaron a la humanidad conocimientos que no debían ser revelados. Estamos hablando de metalurgia avanzada, astrología, magia e incluso una sabiduría espiritual secreta. Estos seres celestiales, conocidos como vigilantes, no solo descendieron a la tierra, sino que intervinieron directamente en el desarrollo humano, dándoles acceso a conocimientos que, según la visión bíblica, estaban prohibidos. Y si la historia de Lemuria y la Atlántida fuera el reflejo directo de esta intervención no autorizada de la historia, imagina la escena. Civilizaciones con un vasto dominio sobre la naturaleza, con poderes que trascendían la comprensión humana, influenciadas directamente por estos seres que descendieron a la Tierra. A través de ellos, Lemuria y la Atlántida podrían haber accedido a conocimientos espirituales y tecnologías avanzadas, quizás más poderosas y peligrosas que cualquier cosa que podamos imaginar. No eran solo inventos humanos. Había maestros ocultos, profesores invisibles que observaban desde arriba. Y si esta conexión entre las dos civilizaciones y los vigilantes no es solo una coincidencia, sino la clave para desvelar el mayor secreto arqueológico de la historia. La Biblia nos advierte, de forma clara e inequívoca, sobre el peligro del conocimiento sin moralidad. Al igual que los vigilantes corrompieron la tierra al enseñar conocimientos prohibidos, Lemuria y la Atlántida pueden haber caído en la misma trampa, abusando de un poder que no estaba destinado al hombre. Cuando el conocimiento espiritual no va acompañado de responsabilidad, la consecuencia es la corrupción y, eventualmente, la destrucción. Es una fusión prohibida, una hibridación entre el conocimiento celestial y la ambición humana, que genera criaturas que nunca deberían haber existido. No solo los Nefilim, sino civilizaciones enteras que se convierten en depredadoras de la propia humanidad. El conocimiento espiritual y tecnológico que los vigilantes trajeron a la humanidad no debía utilizarse sin discernimiento espiritual. En Génesis 6:5 vemos que Dios, al mirar la tierra, vio la violencia y la corrupción que se extendían por la humanidad debido al uso indebido de ese conocimiento. No era solo una cuestión moral, era una cuestión existencial. La propia definición humana estaba siendo reescrita. Dios decidió entonces enviar el diluvio para purificar el mundo de toda la corrupción generada por la intervención de estos seres celestiales. Esto se hace eco directamente de la historia de Lemuria y la Atlántida. Estas civilizaciones, con su dominio de tecnologías avanzadas y sabiduría espiritual, pueden haber sobrepasado los límites que Dios estableció. El abuso de estas tecnologías no solo corrompió las almas de estas civilizaciones, sino que también afectó a la propia estructura espiritual del planeta, generando una corrupción que se extendió hasta contaminar toda la creación. La teoría del abuso de poder es un tema recurrente en la Biblia, una advertencia que se repite a lo largo de la historia. Recuerde a Adán y Eva, que desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento. El resultado fue la caída de la humanidad, una pérdida de conexión con Dios y la introducción del pecado. Lemuria y Atlantis pueden haber enfrentado un destino similar, abusando del poder que se les había concedido, pero sin el debido temor a Dios. Y el resultado, la destrucción total de sus civilizaciones. Un cataclismo que borra no solo a las personas, sino incluso la memoria de lo que lograron hacer. Cuando Dios decidió purificar la tierra con el diluvio, lo hizo para erradicar la corrupción que se había extendido por toda la humanidad. Sin embargo, no destruyó completamente la tierra. En cambio, preservó a Noé y a su familia, que eran justos. Dios le dio a la humanidad una segunda oportunidad,
y esta historia puede ser una advertencia sobre los límites del poder humano, un recordatorio de que hay fronteras que no deben crucearse. La destrucción de Lemuria y la Atlántida puede haber sido la versión cósmica de una purificación, similar al diluvio que describe la Biblia. Quizás Dios vio que estas civilizaciones estaban a punto de corromper el equilibrio espiritual del planeta y, al igual que el diluvio, debían ser erradicadas para restaurar el orden, una intervención divina para evitar que el conocimiento corrupto se extendiera aún más. Las historias de Lemuria y la Atlántida tienen una notable similitud con los relatos bíblicos de interacciones con seres celestiales. Los dioses de la Atlántida y Lemuria, descritos por varias culturas antiguas, podrían ser los vigilantes de la Biblia, que como ángeles caídos, descendieron del cielo y compartieron su conocimiento con la humanidad. Estos conocimientos no solo se referían a la metalurgia o la magia, sino también a la manipulación espiritual de las fuerzas naturales. La moralidad asociada a estas enseñanzas es crucial. Estos poderes debían utilizarse para el bien, pero la ambición humana llevó al abuso, provocando corrupción y destrucción. La ciudad de Enoc no solo fue la primera metrópoli de la humanidad, fue el primer laboratorio de hibridación entre el conocimiento celestial y la ambición humana. Y lo que nació de ese laboratorio fue una supercivilización que hizo cosas que ni siquiera nuestra era moderna ha logrado hacer. En la Biblia, Dios es a menudo retratado como alguien que da sabiduría, pero exige responsabilidad. Salomón, por ejemplo, recibió sabiduría divina, pero la utilizó para el bien. La diferencia entre él y los vigilantes es que estos últimos no estaban comprometidos con las enseñanzas de Dios, sino solo con el poder que podían conquistar. ¿Y qué generó esto? Un ciclo de destrucción, una espiral descendente que culminó en cataclismos. Lo que Dios hizo con la humanidad en la época de Noé, también lo hizo con Lemuria y la Atlántida. Intervino para evitar que el conocimiento corrupto se extendiera aún más. Así como Noé fue salvado por estar en sintonía con Dios, Lemuria y la Atlántida fueron destruidas porque ya no tenían esa conexión. Las tecnologías avanzadas de ambas civilizaciones, que inicialmente se utilizaron para el bien, se convirtieron en instrumentos de corrupción y destrucción. La Biblia está llena de advertencias sobre los peligros de abusar del conocimiento. Ezequiel 28:17 dice: «Tu corazón se enalteció por tu belleza, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor». La misma idea se aplica a Lemuria y la Atlántida. Su sabiduría se corrompió y como resultado cayeron. Una caída que resuena a través de los milenios, una advertencia para todos nosotros. Ahora que entiendes más sobre las conexiones bíblicas y espirituales entre Lemuria, la Atlántida y los vigilantes, la gran pregunta que debería asustarnos es: ¿existió realmente ese conocimiento? ¿Estamos hoy siguiendo el mismo camino? ¿O son Lemuria y la Atlántida advertencias para las generaciones futuras sobre los límites que no debemos traspasar? ¿Qué harías si tuvieras acceso a un conocimiento capaz de cambiar tu vida para siempre, pero con consecuencias espirituales irreversibles? Comenta si esto tiene sentido para ti. Deja tu comentario a continuación. ¿Estamos preparados para lidiar con el poder del conocimiento? ¿O estamos a punto de repetir los mismos errores? ¿Seguiremos explorando juntos estas lecciones y secretos antiguos? Antes de que sea demasiado tarde, el próximo capítulo te dejará boquiabierto, revelando quiénes eran exactamente esos maestros celestiales que descendieron para instruir a la humanidad y por qué lo que enseñaron se consideró tan peligroso que Dios decidió que era mejor destruir el mundo entero que permitir que ese conocimiento siguiera difundiéndose. Prepárate para una verdad que cambiará por completo tu visión sobre los orígenes de la humanidad. Imagina un mundo en el que la humanidad no solo dominaba las fuerzas de la naturaleza, sino que las manipulaba con una maestría que hoy nos parece ciencia ficción, donde la energía natural no era solo una fuente de poder, sino una extensión de la propia voluntad humana, capaz de moldear la realidad a su antojo. Y si te dijera que esa civilización, con su poder casi divino, fue barrida de la faz de la tierra por una intervención superior, porque sus habitantes
se atrevieron a jugar a ser dioses. Esta es la historia de Lemuria, una civilización que, según antiguos rumores, alcanzó una sabiduría espiritual y tecnológica tan avanzada que la humanidad nunca ha sido capaz de repetir. Pero la gran pregunta que debería asustarnos es, ¿qué pasó con ese poder? ¿Fue destruido para siempre o simplemente ocultado a la espera del momento adecuado para resurgir? Lemuria no era una civilización común. Poseía conocimientos avanzados sobre cómo manipular las fuerzas de la naturaleza, algo que la Biblia y muchas tradiciones antiguas consideran un don concedido por Dios, pero que, si se utiliza mal, puede convertirse en una maldición. Controlar los elementos, ya sea el agua, el fuego, la tierra o el aire, es un poder peligroso y, según las Escrituras, puede corromper fácilmente a quienes lo utilizan de manera irresponsable. La Biblia, en Génesis 1:28, nos da una pista. Sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. El dominio de la tierra y sus recursos fue dado al hombre, pero siempre bajo la sombra de la responsabilidad divina. Lemuria, con su habilidad para manipular estos elementos, podría haber alcanzado un poder comparable a ese dominio, pero sin la moralidad y el temor necesarios. ¿Y qué sucede cuando el hombre se olvida de Dios y se convierte en su propio Dios? Lemuria era famosa por su habilidad para extraer energía directamente de la naturaleza. Quizás algo similar a lo que los científicos llaman energía de punto cero o energía libre. La Biblia habla de la energía espiritual que fluye de la creación y es la sustentadora de todas las cosas. Colosenses 1:17. Pero esta energía cósmica puede ser tanto divina como peligrosa dependiendo de cómo se utilice. En el libro de Salmos 104:30, la Biblia dice: envías tu espíritu y son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Lemuria podría haber aprendido a canalizar este poder espiritual, utilizándolo para controlar grandes fuentes de energía y crear sistemas que funcionaran de acuerdo con la energía cósmica de la tierra. Pero al abusar de esta tecnología, tal vez desataron fuerzas que no podían controlar, alterando los equilibrios naturales y espirituales que Dios había establecido para proteger la creación. Una fusión prohibida, una hibridación entre el conocimiento celestial y la ambición humana que genera criaturas que nunca deberían haber existido. La geometría sagrada y los cristales eran partes esenciales de la tecnología de Lemuria. Según muchas tradiciones espirituales, los cristales son poderosos conductores de energía que pueden amplificar o almacenar lo que se les da. El libro de Enoc describe cómo los vigilantes enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, incluido el uso de materiales sagrados, como el cristal, para acceder a otras dimensiones. En la Biblia, vemos referencias al uso de cristales y piedras preciosas en contextos sagrados y espirituales. En Apocalipsis 21:19, las murallas de la Nueva Jerusalén se describen como adornadas con piedras preciosas. Estos cristales y piedras no solo tenían un valor estético, sino que también poseían un profundo significado espiritual, ya que eran representaciones del poder divino sobre la creación. Lemuria pudo haber entendido esta relación entre las piedras y la energía espiritual de una manera más profunda de lo que imaginamos. El uso de cristales no solo como objetos ornamentales, sino como herramientas de manipulación energética, habría dado a esta civilización un poder inmenso capaz de moldear la realidad a su antojo. Así como los vigilantes enseñaron a los humanos los secretos de la tierra, puede haber habido un momento en el que Lemuria abusó de ese conocimiento, corrompiéndose en la búsqueda del poder sin moralidad, una caída que resuena, a través de los milenios, como una advertencia para todos nosotros. El poder espiritual de Lemuria no solo residía en las tecnologías físicas, sino también en el dominio del mundo espiritual. Las culturas antiguas creen que al manipular la energía natural y espiritual se pueden abrir portales entre dimensiones, permitiendo que fuerzas cósmicas o incluso entidades espirituales se manifiesten. La Biblia habla de cómo el hombre puede abrir el cielo
o incluso entrar en contacto con lo espiritual, pero siempre advierte sobre los peligros de esta práctica sin una conexión pura con Dios. En Deuteronomio 18:1, Dios prohíbe prácticas como la brujería, los encantamientos, la adivinación y la invocación de espíritus. La moralidad en relación con el uso del poder espiritual es clara. No se debe buscar el conocimiento espiritual sin el temor de Dios. Lemuria, con su tecnología avanzada, pudo haber explorado estas puertas espirituales, tratando de conectarse con seres de otras dimensiones para expandir su poder. Pero sin el discernimiento divino, este conocimiento pudo haberse vuelto destructivo, una espiral descendente que culminó en cataclismos. 106. La caída de Lemuria puede verse como una advertencia divina. Cuando una civilización sobrepasa los límites de su comprensión y utiliza los poderes espirituales y naturales sin respeto por el plan divino, el resultado es siempre la destrucción. Al igual que Lucifer, que utilizó su poder para rebelarse contra Dios, Lemuria pudo haber sido destruida porque sus habitantes intentaron utilizar conocimientos prohibidos para fines egoístas, rompiendo el equilibrio moral y espiritual del planeta. Como hemos visto en la Biblia, Dios interviene cuando el mal se extiende y la humanidad sobrepasa los límites. Así, la destrucción de Lemuria pudo haber sido la intervención divina para evitar que el conocimiento corrupto se extendiera aún más. Dios ya había purificado la tierra una vez con el diluvio, y el cataclismo que destruyó Lemuria pudo haber sido una versión cósmica de esa purificación, en la que toda la civilización fue erradicada. Pero el conocimiento prohibido fue enterrado con ella para que nunca más se utilizara de manera irresponsable. Una advertencia que tal vez estemos ignorando peligrosamente. Ahora que conoces el uso de la energía natural, la tecnología espiritual y la corrupción del poder que Lemuria podría haber experimentado, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la civilización de Lemuria realmente tenía ese poder? Si existió, ¿cómo crees que usaron estas tecnologías? ¿Estamos preparados hoy en día para lidiar con lo que Lemuria sabía? Deja tu comentario abajo. ¿Estamos listos para lidiar con el poder del conocimiento? ¿O estamos a punto de repetir los mismos errores? Sigamos explorando juntos estas lecciones y secretos antiguos antes de que sea demasiado tarde. Vivimos en una era en la que el conocimiento parece estar a nuestro alcance, pero sabemos cómo utilizarlo. La tecnología y la ciencia avanzan a pasos agigantados, pero el verdadero poder espiritual, el que poseían las civilizaciones de Lemuria y la Atlántida, sigue siendo un misterio. Sin embargo, las profecías bíblicas nos hablan de un despertar espiritual, una redención y revelación del conocimiento perdido. Estamos a punto de redescubrir las tecnologías espirituales y las enseñanzas cósmicas de antiguas civilizaciones. O estamos al borde de una catástrofe espiritual, como las que ya ocurrieron en el pasado. Prepárate para una verdad que cambiará por completo tu visión sobre los orígenes de la humanidad. En Daniel 12:4, Dios revela al profeta Daniel: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se multiplicará». Este pasaje se interpreta a menudo como una profecía que anticipa una era de gran avance en el conocimiento y la tecnología. Sin embargo, lo importante es comprender que este aumento del conocimiento no se limita únicamente a la ciencia material. La verdadera sabiduría espiritual también se multiplicará, y las enseñanzas perdidas de Lemuria y la Atlántida podrán ser reveladas a una nueva generación de seres humanos que estén preparados para utilizarlas correctamente. Una fusión prohibida, una hibridación entre el conocimiento celestial y la ambición humana, que genera criaturas que nunca deberían existir. El conocimiento perdido de Lemuria y la Atlántida era profundamente espiritual. Estas civilizaciones sabían cómo canalizar las energías cósmicas, controlar los elementos e incluso manipular las fuerzas de la naturaleza, de modo que sus efectos no se limitaban al mundo físico. Si ese conocimiento se redescubre ahora, será esencial que la humanidad tenga el discernimiento para usar esa sabiduría de manera responsable
para no repetir los errores de civilizaciones anteriores que se corrompieron al buscar el poder sin moralidad. La Biblia nos advierte sobre el peligro del conocimiento sin discernimiento espiritual. En 1 Corintios 8:1, Pablo escribe: "El conocimiento envanece, pero el amor edifica". La humanidad puede estar a punto de descubrir el conocimiento de Lemuria y la Atlántida, pero ¿estamos preparados para manejarlo? El conocimiento espiritual no es solo una herramienta para dominar la naturaleza o manipular las fuerzas cósmicas, sino que es un medio para crecer espiritualmente y acercarnos a Dios. Si utilizamos este conocimiento de forma egoísta, tal y como hicieron las civilizaciones de Lemuria y la Atlántida, podemos perder nuestra conexión con el Creador y corromper todo lo que se nos ha dado, una caída que resuena a través de los milenios. Una advertencia para todos nosotros: Dios nunca da sabiduría sin responsabilidad. Proverbios 2:6 nos recuerda: porque el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. El verdadero conocimiento divino no está solo en la manipulación de las fuerzas naturales, sino en la humildad espiritual de entender que todo poder viene de Dios. Lemuria y la Atlántida tal vez fracasaron al abusar del poder cósmico, sin mantener esa conexión con lo divino, lo que resultó en su caída. Una advertencia que tal vez estemos ignorando peligrosamente. Lo que le sucedió a Lemuria y a la Atlántida fue una intervención divina. Así como Noé y su familia fueron preservados durante el diluvio para reiniciar el ciclo de vida de la humanidad, Lemuria y la Atlántida fueron destruidas para purificar el planeta de una sabiduría que no se estaba utilizando correctamente. Fue una purificación divina para restaurar el orden y el equilibrio cósmico. En Génesis 6:5, versículo 7, vemos el juicio divino pronunciado debido a la corrupción del conocimiento espiritual. Y vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón eran continuamente malos. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Lo que sucedió con Lemuria y la Atlántida es una advertencia: no abuses del conocimiento, especialmente cuando proviene de fuentes espirituales poderosas. Si no se utiliza con sabiduría divina, este conocimiento puede corromper el alma humana y llevar a la destrucción. Las profecías bíblicas hablan de un período de gran revelación en los últimos días, en el que se restaurarán los conocimientos perdidos, pero también se advierte sobre cómo la humanidad debe usar ese poder. En Apocalipsis 1:7 está escrito: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán por él». Ciertamente, amén, este regreso de Cristo está precedido por un tiempo de revelación en el que todo el conocimiento oculto será sacado a la luz, pero también será un tiempo de juicio en el que cada uno será responsable del uso que haya hecho del poder y el conocimiento que se le ha dado. En los tiempos actuales, estamos viendo un aumento del conocimiento y el poder espiritual, pero también una explosión de tecnología que puede utilizarse para el bien o para el mal. La inteligencia artificial, la ingeniería genética y la alteración del clima son solo algunas de las tecnologías que están cambiando el mundo. Pero ¿estamos preparados para utilizar ese poder sin abusar de él, como ocurrió con Lemuria y la Atlántida? En segundo lugar, la Biblia nos dice: el Señor no retrasa su promesa, aunque algunos la consideren demorada, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios ha sido paciente con nosotros, dándonos tiempo para prepararnos espiritualmente para manejar el poder que desea darnos. Pero el tiempo se está agotando. Al igual que Noé se preparó para el diluvio, nos estamos preparando para el regreso de Cristo y para la responsabilidad espiritual que vendrá con el descubrimiento del conocimiento perdido. Ahora, la pregunta es: ¿está la humanidad preparada para redescubrir el conocimiento perdido de Lemuria y Atlantis? ¿Estamos preparados para manejar ese poder de manera responsable, con discernimiento espiritual?
¿O estamos a punto de cometer los mismos errores que las civilizaciones pasadas y perder el control sobre lo que sabemos? Exploremos juntos el futuro espiritual de la humanidad y cómo podemos lidiar con el conocimiento perdido de Lemuria y la Atlántida de una manera que nos lleve a crecer espiritualmente y no caer en la misma tentación de abusar del poder antes de que sea demasiado tarde.